¿Se debe vivir de algún modo? ¿Cuántas veces no nos hemos topado con esta pregunta? O más todavía, con gente empeñada en decirnos cómo debemos vivir. Te doy la bienvenida. Esto es Humanamente, dudar para comprender. Hoy hablaremos de las distintas respuestas que se le han dado a la pregunta inicial. La cuestión de cómo debe conducirse la vida ha ocupado a la filosofía desde hace siglos y, aunque no siempre ha sido el tema central del pensamiento, sí se posiciona como uno de los más importantes y recurrentes. Incluso, podríamos decir que la pregunta por el modo correcto de vivir es consecuencia de cómo se fueron desarrollando los planteamientos filosóficos a lo largo de la historia del pensamiento. En su libro titulado Introducción a la Historia de la Filosofía, Ramón Xirau nos presenta una breve recapitulación de los momentos claves en el desarrollo del pensamiento que nos permite ver que los planteamientos filosóficos de la antigüedad comenzaron a partir de preguntas sobre el mundo que nos rodea. A estas preguntas se les llama cosmológicas y a los pensadores que las plantearon se les conoce como físicos, no porque se dedicaran a lo que hoy conocemos actualmente como física, sino porque se preguntaban sobre la naturaleza del mundo. Y naturaleza en griego antiguo se decía physis, palabra que de hecho es el origen del nombre de la física moderna. A partir de que algunos físicos de la antigüedad comenzaron a preguntarse por el lugar del ser humano en el cosmos, el pensamiento comenzó a dar un giro que Xirau califica de humanista. El interés fue dejando de ser la cosmología y pasó a ser la vida humana. La figura de Sócrates se convierte en el estandarte de ese giro hacia el humano y con él comienza a cristalizarse lo que podríamos llamar la pregunta por el modo correcto de vivir. Sócrates fue condenado a elegir entre el destierro o el suicidio bebiendo veneno por incomodar a sus conciudadanos atenienses con sus constantes cuestionamientos sobre sus modos de vida. Si dejaba Atenas, no podría seguir dedicándose a la filosofía. Y eso no le parecía un buen modo de vivir, así que toma la opción del suicidio. Después de Sócrates, con Platón y Aristóteles, se ramifica el pensamiento hacia las áreas como la metafísica, el lenguaje y la política, pero siempre en correlación con la pregunta por el correcto modo de vivir, que es el núcleo de la ética o filosofía moral. Antes de ver cómo les fue a Luna y Emiliano, te invito a que descubramos un poco más sobre la ética y sus planteamientos. Esto es Humanamente, dudar para comprender. Comenzamos. Lu, hey Luna. Hola, Emi. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, bien, solo me siento muy cansada. Tuve una pesadilla anoche que me despertó en la madrugada y luego ya no pude dormir. ¿Qué soñaste o qué? Ya ni me acuerdo bien, pero fue muy angustiante. Solo recuerdo que de pronto mi abuela me perseguía con su Biblia y rosario diciéndome que soy una pecadora. Órale. Sí, suena que estuvo muy intenso. Sí, es que de verdad está obsesionada con eso del pecado. Todo lo que no sea vivir como una monja es pecado. Yo no podría ¿Qué? vivir como una monja. Claro que no, eres hombre. Ay, Lu, ¿sabes a qué me refiero? Yo no podría llevar una vida religiosa. ¿Tú sí? No sé, nunca lo he pensado. Ni siquiera sé bien qué hacen las monjas, además de dulces y rompope. Sé que no se casan, o bueno, mi abuela dice que se casan con Dios. Yo entiendo que justo todo lo que hacen o dejan de hacer tiene que ver con tener una vida buena y no caer en uno de los 7 pecados. Ay, ¿a poco te lo sabes todos? Creo que es lo único que se me quedó del catecismo. Sí, a mí también. A ver, son soberbia, Sentirse más que los demás. avaricia, Querer tener más que los demás. ira, Sentir mucho enojo. gula, Comer por placer. envidia, Querer lo que tienen los demás. pereza Echar la flojera. y lujuria. Ay, ese nunca me lo explicaban. Ay, qué burro a mí. ¿Qué? Pues sí es cierto que nunca lo explicaban en el catecismo. Bueno,
Pero ya sabemos que la lujuria está relacionada con tener relaciones sexuales por placer y no nada más para tener hijos. Y ahora que lo pienso, los pecados son cosas muy comunes en la vida cotidiana. Sí, me cuesta trabajo imaginarme un mundo sin ellos. No creo que haya alguien que nunca haya sentido al menos uno de los 7. Pero, ¿por qué son tan malos? Bueno, en algunos casos me queda más o menos claro, como la gula. Porque comer y comer y comer, por más buena que esté la comida, puede llevar a que uno se enferme. Sí, y la soberbia, la avaricia y la envidia pueden causar conflictos entre las personas, llevar a unos a discriminar a otros, a acumular recursos sin compartirlos con los demás o a robarle a quienes tienen lo que se quiere. Sobre la ira, bueno, ¿a quién le gusta estar enojado? No es agradable y también causa problemas. La pereza, pues podríamos decir que nos hace improductivos. El que no entiendo qué tiene de malo es la lujuria. ¿Por qué está mal querer tener relaciones sexuales y no tener hijos? Yo pienso que mientras uno se cuide de las enfermedades de transmisión sexual, no tiene nada de malo. ¿Por qué sería un pecado la lujuria? Porque hace que la gente le dé demasiada importancia al cuerpo. ¡Qué gusto verlo fuera de la biblioteca! Es que hay que salir a estirar las piernas de vez en cuando. ¿Quiere sentarse? No. No puedo quedarme mucho tiempo. Tengo que regresar a ordenar algunos volúmenes. ¿Qué es lo que dijo de la lujuria y el cuerpo, señor Villasana? Sí. Que el problema de la lujuria es que hace que la gente le dé demasiada importancia al cuerpo. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, pues, según algunas religiones, entre las que está el cristianismo, que es de donde aprendieron ustedes los nombres de los pecados, el ser humano tiene un alma y un cuerpo. El alma es inmaterial y el cuerpo es pura materia. El alma es inmortal y el cuerpo es mortal. Es como si dos cosas completamente opuestas vivieran juntas. Sí, algo así. El caso es que para los cristianos, la mejor manera de vivir es dándole más importancia al alma que al cuerpo, al reino de lo inmaterial, que es para ellos el reino de Dios, y dejando en segundo término todo lo material, incluido el cuerpo y sus placeres. Para ellos, no hay bien mayor que dedicarse a Dios. Eso explica mejor algunos otros pecados también. La avaricia, la gula y la codicia están relacionados con los bienes materiales y el cuerpo. Y la pereza también, ¿no? Me parece que está relacionada de algún modo con el cuerpo. Pero la ira y la soberbia... Esos son los pecados del alma, los excesos que puede cometer, mientras que los otros son excesos del cuerpo y de lo material. La ira y la soberbia son el resultado de tener un alma que se esfuerza más por sí misma de manera egoísta y no por dedicarse a Dios, según dicen los religiosos. ¿Y entonces en el cristianismo los pecados son malos porque alejan a la gente de Dios? Algo así. La gente muy religiosa piensa que cuando uno conduce su vida entregándose a los pecados, pone su atención en todo menos en Dios, y esa no es una buena vida para ellos. Y por eso la gente que lleva una vida religiosa tiene costumbres y hábitos más estrictos todavía que la gente que no. Están tratando de evitar los pecados a toda costa. Es un modo de vida que se conoce como ascetismo. ¿Ascetismo? Sí, se renuncia a los placeres del cuerpo y se busca que la mente se conduzca con la prudencia y moderación al pensar y al sentir. Eso suena muy extremo. Definitivamente no estoy nada segura de poder llevar una vida así como la de los religiosos. Pero no solo los religiosos cristianos llevan esa clase de vida ascética, ¿eh? ¿No? ¿Quiénes más lo practican? Pues hay algunas otras religiones actualmente que tienen entre sus fieles a personas que practican el ascetismo. Pero, de hecho, las prácticas de este tipo que buscan lograr una vida buena han existido desde hace muchísimos años. Muchas de las ideas que luego pasaron a dar forma a las prácticas del cristianismo extremo, como usted dice, jovencita, tuvieron sus antecedentes hace más de 2000 años. Eso es muchísimo tiempo. No tanto, comparado con el tiempo que lleva la especie humana rondando la Tierra. ¿Pero qué pasó en aquellos tiempos, señor Villasana? Todo comenzó en el año 333 a.C., cuando Alejandro Magno se lanzó a una travesía que lo llevaría a conquistar medio mundo. Conforme avanzaba en su campaña de conquistas, Alejandro Magno
fue llevando la cultura y el pensamiento de la Grecia antigua a los rincones antes considerados bárbaros, estableciendo un gigantesco imperio compuesto por pueblos que, además de sus idiomas locales, fueron adoptando una versión de la lengua griega a la que comenzó a llamársele koiné, que quiere decir común. Unidos por el griego como lengua común, muchos pueblos no griegos pudieron acceder al pensamiento que se había desarrollado en Grecia, y los griegos al pensamiento oriental que antes solo algunos pocos habían llegado a conocer. Estos intercambios culturales enriquecieron a la filosofía, incluyendo a la ética, y dentro de este contexto histórico se desarrollaron las que hoy en día conocemos como escuelas helenísticas. Cada una de las escuelas helenísticas planteó su propia versión de lo que sería una vida buena y de las prácticas que se tendrían que llevar a cabo para vivir de manera correcta. Quizá la más radical sería el cinismo, que fundó Diógenes de Sinope, quien profesaba un rechazo a todo lo civilizado por considerarlo innecesario, y un retorno a lo natural, que era considerado el supremo bien por los partidarios de esta escuela helenística. Al final de su vida, Diógenes no tenía casa y habitaba un barril para mostrar que las necesidades del ser humano son mínimas. Según el Atlas Universal de la Filosofía, se cuenta que solo poseía una capa para cubrirse del frío y un recipiente para beber agua. Pero un día vio a un perro beber directamente de un charco y se deshizo del recipiente. Para él, era un pecado poseer más que lo estrictamente necesario, por lo que no respondía a ninguna de las costumbres de su cultura y hoy lo confundiríamos fácilmente con un vagabundo. Bastante irreverente, por cierto. Otra escuela helenística fue el estoicismo, llamado así porque quienes practicaban sus doctrinas se reunían en un pórtico llamado estoa a escuchar las lecciones de los maestros. Fue fundada en Atenas alrededor del año 300 a.C. por Zenón de Sitio. Y su visión de la vida buena estaba relacionada con rechazar por completo los impulsos emocionales, por considerarlos contrarios a la razón, pues la racionalidad era para ellos el bien supremo que había que perseguir. Para los estoicos era importante distinguir tres cosas. En primer lugar, estaba el deber racional, que se basaba en la lealtad a la patria, a la familia, a los pactos y a los amigos. Los actos relacionados con dicha lealtad siempre debían llevarse a cabo. En segundo lugar, se encontraban los comportamientos motivados por las fuerzas irracionales, como las emociones, los placeres y las pasiones en general, que debían rechazarse siempre y nunca ser obedecidos. Finalmente, en tercer lugar, estaban los comportamientos indiferentes, relacionados con las necesidades biológicas y con el estatus social o económico del individuo. Estos comportamientos simplemente se aceptaban como inevitables y no se consideraban ni buenos ni malos, por lo que, aunque no se rechazaban, tampoco se perseguían. La última de las escuelas helenísticas de la que quisiera hablarles es el epicureísmo, llamado así en honor a su fundador, Epicuro, quien planteaba que el supremo bien a perseguir en la vida es el placer. A este pensamiento que persigue el placer se le llama hedonismo, aunque hay que irnos con cuidado, porque no se trata de buscar el placer y ya. El epicureísmo plantea una suerte de matemática del placer que sigue las siguientes reglas. Primer regla: obedecer las necesidades naturales, es decir, las biológicas como comer o beber agua. Segunda regla: rechazar siempre las necesidades no naturales y no necesarias, como la belleza, la riqueza o el poder. Tercer regla: obedecer las necesidades intermedias, comer bien, usar ropa fina, etc., con moderación. La idea detrás de estas reglas es limitar el placer y no volverse su esclavo, porque hay placeres que traen consigo dolores. Si comes mucho, luego te sientes mal, por ejemplo. Y el único placer que es estable es la total ausencia del dolor.
Pues sí, son muy distintas esas tres maneras de concebir lo que es la vida buena. Y esas son solo 3 de las varias escuelas que se desarrollaron durante la época helenística. En cada una de ellas, las maneras de conducirse en la vida cambian dependiendo de que interprete cada escuela como el bien supremo que hay que perseguir en la vida. Y entonces, a lo largo de la historia, ha habido muchos modos para vivir. Sí, y cada uno era considerado el origen de la buena vida por aquellos que lo llevaban a cabo. Exactamente, jóvenes. Pero bueno, ya debo regresar a la biblioteca, que esos volúmenes no van a regresar solos a su estantería. Que tengan muy buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Nunca había pensado que pudiera haber tantas maneras de entender el modo en que vivimos. Yo tampoco. Bueno, obviamente hay modos distintos de vivir, pero no pensé que tantos ni que pudieran ser tan distintos. Claro, al final no vive de la misma manera mi abuela, que se rige muchísimo por las ideas católicas, que mi mamá, que no les hace caso ya. O yo, que después del catecismo no he tenido ya nada que ver con la religión. Pero espera, al final hay ciertas normas y costumbres que se han vuelto ley, o cosas que están socialmente mal vistas. Por ejemplo, andar desnudo por la calle, como me imagino que andaría Diógenes, el cínico del que nos contó el señor Villasana, que no poseía más que un manto para cubrirse. Sí, es cierto. Supongo que eso tiene que ver con que la sociedad ha aceptado alguna interpretación acerca de lo que hace buena la vida. Por ejemplo, ese rollo de que hay que estudiar en una universidad de prestigio es una interpretación de qué es lo que hace que la vida del estudiante sea correcta o mejor. No sé. Sí, creo que tienes razón, pero aún así me pregunto si las leyes y costumbres de la sociedad determinan completamente el modo en que debemos vivir. Hay ciertas normas, sí, pero mira, por un lado me parece que no todo el mundo las sigue, y además hay otras que, como en las escuelas helenísticas, parecen seguir sujetas a interpretación. ¿Cómo cuáles? Un ejemplo es lo de la religión. ¿Cómo eso de que en tu sueño tu abuela te decía pecadora? ¿Por qué te diría así? Pues supongo que porque las cosas que hago no evitan todos los pecados. Digo, intento no enojarme cuando puedo y siempre trato de poner los pies en la tierra y recordar que todos somos diferentes y que no somos unos mejores que otros en todo, que siempre habrá alguien que me supere. Pero aún así, a veces me gusta mucho comer de las cosas que me parecen ricas y también hay días que prefiero quedarme en la cama y no trabajar. Desde la interpretación cristiana de mi abuela, eso sería cometer pecados. Sí, Lu, pero para ti no lo son, ¿cierto? Claro, no lo son, porque para mí la vida no se trata de seguir los mandatos de la iglesia. Ni siquiera sé si creo en Dios. Para ti, ¿de qué se trata la vida? Nunca me había hecho esa pregunta. Yo tampoco, pero creo que esa es la clave de lo que nos contó el señor Villasana. Lo que interpretemos como aquello que debemos buscar para tener la mejor vida posible, depende a su vez de que interpretemos como el objetivo de la vida, ¿no crees? Claro, para los cínicos, el objetivo de la vida era volver a un estado lo más cercano al estado natural, en el que viven los animales. Ajá, y para los estoicos, el objetivo era más bien rechazar todo lo que no surgiera de la razón. Sí, y en el caso de los epicúreos, el objetivo de la vida era buscar la total ausencia del dolor. Por eso creo que la pregunta importante que uno debe hacerse es justamente esa. ¿De qué se trata la vida? ¿Qué objetivo es el que me importa perseguir? Sí. ¿Qué? Es que hace rato, cuando estaba escuchando al señor Villasana y lo oía hablar de eso, del bien supremo, como que el término me chocaba un poco. ¿Cómo puede un bien ser supremo? Pero ahorita me di cuenta de que si lo pienso como un objetivo, es más fácil de comprender. ¿Cuál es el objetivo que quiero perseguir en la vida? Claro, tiene sentido. Y además, bueno, puede resultar que uno se sienta identificado con los objetivos de algún grupo, iglesia, comunidad o escuela filosófica. Y así es como uno termina diciendo, soy cristiano. O estoico, o epicúreo, o cínico. Bueno, eso antes cuando esas escuelas existían. Pero entiendes a qué me refiero. Sí,
Y respondiendo a tu pregunta, no estoy segura de saber todavía de qué se trata la vida para mí, ni cuál es el objetivo que me parece importante perseguir. Pero sí sé que no comparto las creencias de mi abuela. No todas, no completamente. Así que no me voy a considerar una pecadora. A mí me parece que no hay un único modo de vivir. Sí, hay ciertas cosas que son deseables en general, como no matarnos los unos a los otros. Pero si tanta gente a lo largo de tantos siglos ha seguido haciéndose la pregunta, sin llegar a una respuesta que nos convenza a todos, yo pienso que eso debe ser justamente porque no hay manera de dar una sola respuesta. Tal vez nadie ha encontrado la respuesta correcta, o tal vez se trate de que cada quien encuentre la suya. ¿Qué pasa? Pues es que eso ya es una respuesta, ¿no? ¿Qué? ¿Que cada uno tenga que buscar la suya? A mí me suena a que sí, Emi. Lo que dices suena a que la vida buena es aquella donde cada uno busca la respuesta a la pregunta sobre cómo se debe vivir. Al menos eso es un modo de vivir, ¿no? Buscando esa respuesta. Digo, tan parece un modo de vivir que hay gente que no lo sigue y que más bien acepta los modos que le imponen, sus padres, sus amigos o las religiones. Ay, no sé, Lu, ya me confundiste más. Y ya se me acabaron las botanas. Yo creo que aquí la dejamos por hoy. Bueno, me parece. Vamos a ver si se nos pega algo más de comer. Vamos. Vamos. ¿Qué se te antoja? Hoy nos preguntamos si hay un único modo de vivir la vida y de vivirla bien. Todo empezó porque tuve un sueño donde mi abuela me decía que soy una pecadora. Eso nos llevó a reconocer que no compartimos los valores de la gente muy religiosa. Como mi abuela. Y eso puede parecer a la vista de ellos como un error. Puede hacerlos creer que es porque estamos viviendo mal, por decirlo así. Por ejemplo, para quienes practican religiones que sigan principios de ascetismo, Que significa que rechazan los placeres del cuerpo y buscan mantener la mente en calma. quienes disfrutamos del placer, por ejemplo, de comer, estaríamos cayendo en el error o en el pecado. Luego el señor Villasana nos contó de 3 de las diferentes escuelas filosóficas que se desarrollaron en el helenismo y de las interpretaciones que cada una hacía sobre lo que es el supremo bien. Eso que los seres humanos debemos perseguir para poder vivir una vida buena. Con eso nos quedó claro que eso del supremo bien puede interpretarse de diferentes maneras. Y además, Luna propuso que entendiéramos el concepto de supremo bien, más como el objetivo que nos parece indicado perseguir en la vida. Y eso se puede referir a objetivos como ganar un premio o tener hijos, pero también a otros, obedecer la palabra de Dios. Como los cristianos, Ser absolutamente racional, como los estoicos, buscar regresar al estado más natural posible como los cínicos, o evitar todo dolor posible. como los epicúreos. Ni Emiliano ni yo nos sentimos plenamente identificados con algunos de esos objetivos, aunque al menos yo tampoco tengo claro qué objetivo me parece bueno perseguir en la vida, más allá de terminar la escuela. Yo pensé que quizá lo que pasa es que la vida se trata de que cada uno encuentre su propia manera de vivir, y Lu me hizo ver que buscar una manera de vivir, en cierto modo que todavía no entiendo bien, y es una manera de vivir. Qué interesante resulta pensar cómo diferentes personas pueden interpretar un mismo concepto, como el bien supremo, de diferentes maneras. ¿A qué crees que se deba esto? Piensa al respecto y también pregúntate lo siguiente. ¿Hay algún objetivo que para ti sea importante perseguir en la vida que te haga sentir que, si lo persigues, estás haciendo lo correcto? Por otro lado, ¿qué piensas de la conclusión a la que llegó Emiliano? ¿Te parece parecida su comprensión de lo que es el correcto modo de vivir a algún otro de los que te presentamos hoy? ¿Tú crees que cada uno debe dedicarse a buscar su propio modo de vida? Espero que nuestro programa de hoy te haya resultado interesante. Recuerda que puedes visitarnos en jovenesencasa.cef.gov.mx y unirte a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si quieres ver algún programa previo, búscanos en YouTube. Esto fue Humanamente, dudar para comprender. Hasta que nos volvamos a ver.